Gracias por su participación. Buenos días. Bienvenidos a este panel, este webinar que hemos denominado, como ya mencioné, Transparencia Presupuestaria y Soporte al Gobierno Abierto. Y lo estamos realizando como actividad en el marco de la Semana del Gobierno Abierto. El día de hoy hemos logrado convocar y agendar a 4 personas realmente que nos pueden aportar mucho en materia de transparencia presupuestaria en el contexto de una apertura fiscal. Vamos a dar inicio con cada uno de ellos, que nos va a compartir su visión en este caso. Bienvenidos, gracias por su puntualidad nuevamente y esperamos que esta sesión sea de su utilidad. Para comenzar, tenemos la presencia de José Gabriel Castillo, viceministro de Economía del Ministerio de Finanzas de Ecuador, quien nos va a compartir algo sobre lo que en Ecuador está ocurriendo en relación a la transparencia presupuestaria y sus avances. Luego veremos unas experiencias en la región donde se han implementado estas técnicas para efectivamente acercar más a la ciudadanía a estas temáticas, y conversaremos posteriormente con Aura de GIFT, quien nos compartirá la importancia respecto a la implementación de estándares en esta línea. Sin más, vamos a darle paso a José Gabriel, dándole la más cordial bienvenida y agradeciendo por haberse dado el espacio en su intensa agenda en estos días. Gracias, José Gabriel, y adelante. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días también a Paula, Camilo y Aura, quienes vamos a compartir el panel el día de hoy. Bueno, quiero empezar diciendo, yo creo que todo gobierno y todo Estado tiene varios desafíos en términos de generar condiciones de transparencia, porque hablar de transparencia no es solamente digamos, una gestión en la cual exista honradez o claridad, ¿no es cierto?, en el manejo fiscal, sino también generar condiciones en las cuales la información que provee el Estado sea suficiente como para promover un diálogo, ¿no? Y promover un diálogo que en definitiva tiene que ver con un diálogo ciudadano, que tiene que ver con un diálogo con las distintas organizaciones y agentes que participan del proceso económico. En el proceso fiscal, por supuesto, ese diálogo está muy bien identificado en términos de quiénes son las contrapartes, ¿no? Y este diálogo es muy importante porque además genera condiciones en la discusión pública que pueden ser o pueden desviarse fácilmente. Y pueden desviarse fácilmente por falta de información adecuada. Digamos, todo gobierno y todo Estado enfrenta a sí mismo sus desafíos, por ejemplo, en la relación que tiene con los medios de comunicación, ¿cierto? La relación con los medios de comunicación en gran medida, ¿no?, se ve o facilitada o truncada dependiendo de la información disponible. En la medida en que se van generando condiciones de transparencia de información y particularmente en lo que se refiere a transparencia fiscal, ese diálogo es mucho más fluido, ese diálogo facilita, digamos, la promoción de una opinión pública cada vez mejor informada también en términos de la toma de decisiones y, por supuesto, en condiciones en las cuales se puedan promover procesos que son muy importantes de reformas en cada uno de nuestros países. El Ecuador enfrenta su propio desafío desde la pandemia, en donde evidentemente, ¿no es cierto?, con recursos fiscales limitados, con imposibilidad de uso de política monetaria, ¿cierto?, por el sistema que mantiene el Ecuador, básicamente gran parte del proceso de reactivación tenía que ver con cómo el Estado gestionaba los recursos disponibles, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con los procesos de transparencia. Entonces, ahí hay digamos, una primera idea. Una segunda idea que quiero poner de manifiesto en este diálogo es justamente la dificultad que existe en términos de generar condiciones adecuadas para esa información disponible. Yo creo que hay, digamos, los instrumentos que se tienen desde el punto de vista fiscal pueden resultar en muchos casos insuficientes, en muchos casos confusos, ¿no? Y esto es parte de la dificultad y del desafío que tiene que asumir cada uno de los estados en los procesos de gobierno abierto, en términos de generar capacidades, ¿no es cierto?, para las contrapartes con las cuales mantenemos ese diálogo, ¿sí? No es suficiente poner, ¿no es cierto?, en la pantalla o poner en un link el acceso a la información para que la información esté ahí disponible. Es necesario generar condiciones
generar información, procesos de capacitación, procesos de desarrollo de esas capacidades, para que esa información pueda ser interpretada de manera adecuada. Y ahí hay un desafío muy grande. Ajeno a cualquier visión ideológica, ¿no es cierto? Cuando vemos el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no es cierto? En el cual cada uno tiene sus posiciones. Un primer elemento es tener exactamente cuál es la medida de ese vaso, ¿no es cierto? Y la medida de ese vaso se genera justamente con estos instrumentos o con, digamos, distintas alternativas, plataformas, por ejemplo, de información que se pueden generar para dar esa información. Ahora, la interpretación de esos datos, particularmente cuando se trata de temas fiscales, necesita de un esfuerzo, de un esfuerzo didáctico, de un esfuerzo de transferencia de información, de transferencia de conocimiento, que no es tan sencillo, y esto lo debo decir, el Estado ecuatoriano o la experiencia ecuatoriana en esto ha sido diversa. Yo he estado en el Ministerio de Economía y Finanzas en dos momentos. En un momento, hace muchos años, con una iniciativa con Naciones Unidas, justamente en términos de generar algunos instrumentos que permitan facilitar ese diálogo con los medios de comunicación y con la ciudadanía. Y lo que hicimos, lo que en ese momento fue parte de esa iniciativa, se hicieron dos cosas, ¿no es cierto? Se hizo, por un lado, una suerte de un boletín, ¿no es cierto?, que intentaba justamente poner de manifiesto cuál es la situación de las finanzas públicas, particularmente en lo que se refiere al gasto social, dando una interpretación a esos resultados. Y por otro lado, y este fue un esfuerzo muy interesante que se hizo en aquel momento, se promovió el desarrollo de unas cartillas pequeñas en donde se intentaba difundir a través de los medios de comunicación, en este caso a través de la prensa escrita, ¿no es cierto?, difundir unas cartillas pequeñas que eran caricaturas, literalmente, ¿no es cierto? Este era una suerte de un cómic de una familia, me acuerdo se llamaba la familia Piguave, y la familia Piguave, ¿no es cierto?, le explicaba el padre a sus hijos por qué la importancia del ahorro, ¿no es cierto?, por qué la importancia de administrar adecuadamente los recursos de la casa, ¿no es cierto?, por qué es importante cuando se va a adquirir una deuda, tener condiciones en las cuales esa deuda puede ser repagada para obtener otras fuentes de financiamiento alternativas, ¿no es cierto? Traducir eso, traducir el tema fiscal a un diálogo más, digamos, más diáfano, más colectivo, un diálogo más licuado, ¿no es cierto?, a la cotidianidad del ciudadano, es un desafío, ¿no? Es un desafío. No quiero decir que con esta iniciativa se resuelve el problema. Fue una iniciativa muy interesante, yo creo que tuvimos buenos resultados durante algunas de estas ediciones, pero evidentemente no es suficiente porque luego uno se pone a ver desde el punto de vista de los medios de comunicación realmente cuál es la captura del ciudadano, ¿no es cierto? No todo el mundo lee el periódico. Hoy en día las redes sociales son un nuevo canal de diálogo, ¿no es cierto?, que necesita esa información. Las redes sociales también tienen sus ventajas, tienen sus limitaciones, ¿no? Y lograr generar instrumentos que se adapten a esos nuevos canales requiere justamente digamos, por un lado, de un proceso de desarrollo de ese conocimiento también desde el punto de vista de las propias instituciones. Entonces, esto para tener un presupuesto abierto, ¿no es cierto?, y generar condiciones de transparencia, es necesario el desarrollo de capacidades, tanto desde el punto de vista del ciudadano, con algunas de estas alternativas, como desde el punto de vista de las instituciones, para poder desarrollar instrumentos adecuados que permitan ese diálogo de una manera más transparente y más fluida. En ese proceso, ¿no es cierto?, hay, yo creo, algunos principios muy claros en los cuales el desarrollo de los instrumentos puede irse enmarcando, ¿cierto? Hay un tema de transparencia, un tema de generar condiciones para que la información esté disponible al público. Hay un tema de participación, es decir, generar espacios de diálogo en donde esta información pueda ser transmitida, discutida y en ese proceso ir generando capacidades, ¿no es cierto? Hay un tema de responsabilidad y auditoría. Yo creo que esto es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante que la sociedad civil organizada, ¿no es cierto?, cuente con esta información para conjuntamente con los gobiernos pueda ir desarrollando también alternativas de respuesta a muchos de los desafíos fiscales que enfrentamos, ¿no es cierto? Es decir, un gobierno puede tener una visión
muy definida respecto de algunos aspectos, pero siempre es necesario que en ese diálogo, desde el punto de vista ciudadano, también se pongan de manifiesto cuáles son las expectativas que tiene la ciudadanía respecto de esos servicios, ¿no es cierto?, los servicios públicos que se prestan. Yo creo que ese diálogo es mucho más fácil cuando hay un interlocutor intermedio que ayuda también a organizar ese proceso de participación y de interpretación de la información. Y yo creo que ahí la academia tiene un rol fundamental. Yo creo que ahí las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental en términos de generar también esa didáctica para que pueda ser posible ese proceso. Luego están los temas de inclusión, y aquí debo decir algunas cosas, ¿no es cierto? En los temas de inclusión, en los temas de desarrollo de información específica para determinados grupos de interés, se van haciendo algunos esfuerzos. Uno de esos esfuerzos está vinculado al desarrollo de, en el caso ya fiscal, ¿no es cierto?, desarrollo de catálogos de cuentas que permita reorganizar la información de una forma que podamos atender, ¿no es cierto?, a la demanda de información de ciertos grupos de interés, ¿no es cierto? Entonces, en esos esfuerzos de catálogos también la cooperación internacional viene colaborando, ¿no es cierto?, con los estados en la búsqueda de implementación de esos mecanismos. Esto permite atender fundamentalmente, entender, por ejemplo, cuánto del presupuesto está siendo destinado a la niñez y a la adolescencia, por ejemplo. Organizaciones como UNICEF vienen haciendo ese esfuerzo durante muchos años, ¿cierto? ¿Cuánto del presupuesto está destinado a actividades vinculadas a la mujer, ¿no es cierto?, al género, ¿no? Eso requiere asimismo de un proceso de clasificación presupuestaria específico. ¿Cuánto de las actividades están siendo vinculadas, por ejemplo, a procesos de cambio climático, ¿no es cierto?, o reducción de los efectos de gases ¿no es cierto?, invernadero? Entonces, hay todo ese proceso, de alguna forma, yo creo, los estados, y en el caso ecuatoriano también, se viene implementando con algunas de estas iniciativas, y venimos trabajando en tratar de desarrollar esos catálogos de una forma razonable. Y aquí hay que decirlo también, ahí hay un desafío muy importante porque las instituciones funcionan, ¿no es cierto?, en su propio desarrollo con determinados sistemas, y la adaptación de esos sistemas no necesariamente es tan sencilla e involucra probablemente costos adicionales en términos del desarrollo o adaptación de esos sistemas, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de procesos de consolidación fiscal, este siempre es un desafío. Entonces, y esto para poner en contexto algunos de los temas que viene desarrollando ya en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto?, el Estado en términos de promover estas condiciones de transparencia. Hay algunos desafíos que los hemos enmarcado en algunos compromisos que tenemos también dentro de un programa multilateral de apoyo, ¿no es cierto?, al país, y que nos ha permitido implementar con apoyo técnico también algunas iniciativas que nos permiten generar mayor transparencia en términos de la gestión, no solamente del gobierno central, sino también del sector público, es decir, de aquellas otras instituciones que no perteneciendo al gobierno central forman parte del sector público y tienen un rol fundamental en la economía. Venimos trabajando en los temas de actualización de las estadísticas fiscales. Yo creo que ahí hay un tema importante de reconocer, ¿no? Siempre hay un desfase entre lo que es la ejecución presupuestaria, ¿no?, versus la clasificación estadística que nos permite obtener los resultados sobre los cuales se evalúa la gestión fiscal. Venimos trabajando en ese proceso conjuntamente con apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de algunas instituciones multilaterales, ¿no es cierto?, que tradicionalmente trabajan en estos procesos. Venimos también actualizando la información a través de un boletín de deuda, que en este momento está disponible. Este es un trabajo que lo hemos desarrollado conjuntamente con el Banco Mundial y el Fondo también, y que permite evidenciar algo que en el caso de la gestión pública del Ecuador no estaba muy claro. ¿Cuál era el estado del endeudamiento público y cuáles eran las condiciones sobre las cuales ese endeudamiento se adquirió? Ese proceso, ¿no es cierto?, que es muy importante para que la ciudadanía entienda justamente cómo se administran los recursos fiscales en términos de la sostenibilidad, no tenía un instrumento de transparencia bien definido. Así que en este momento está disponible también a través de nuestra página web este boletín de deuda. Se viene trabajando también en procesos de auditoría, y esto es muy importante, de auditoría a la banca pública. Toda la banca pública está en un proceso de auditoría del estado de sus activos,
¿no? Y se espera tener información que permita tomar decisiones en ese proceso. Asimismo, se está avanzando en un proceso de auditorías a las empresas públicas, ¿no? Y esto es muy importante. Ahí están empresas, en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Empresas como Petroecuador y Petroamazonas, que en este momento se han unificado, son las empresas petroleras, y tener transparencia sobre la gestión de esos recursos es fundamental para poder tomar decisiones. Se viene trabajando en un proceso de auditorías con la seguridad social también, ¿no? Ahí el Estado ecuatoriano tiene una deuda muy grande con la seguridad social, deuda que en algún momento fue desconocida y que para poder ser cancelada en el tiempo necesita primero identificar cuál es exactamente su estado. Así que se viene trabajando en ese proceso. Hay también un proceso de generación de interconectividad entre las instituciones del sector público, particularmente para lo que se refiere el sistema de compras públicas, ¿no? Y ahí hay un proceso muy importante de transparencia en el marco de este programa multilateral que mantenemos en el país. Se viene promoviendo la generación de información, por ejemplo, para identificar quiénes son los beneficiarios finales de los contratos, de los grandes contratos que tiene el sector público. Y en este sentido, el sistema de compras públicas está generando esta información para que sea información de carácter público, es decir, que la ciudadanía pueda entrar al sistema de compras públicas e identificar quiénes son los beneficiarios finales de esos grandes contratos. Se viene trabajando en un tema de reclasificación del gasto, ¿no? Y esto es un tema presupuestario, pero normalmente, y esto es importante, fíjense, ese diálogo con la ciudadanía y con los medios de comunicación es difícil digamos, el Estado, porque normalmente no se conocen los detalles de ese proceso. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en años anteriores? Teníamos en el caso de pandemia, 2020 y 2021, que algunos gastos, que eran fundamentalmente gasto corriente, es decir, sueldos y salarios y algunas transferencias corrientes, eran clasificadas como inversión pública. Y eran clasificadas como inversión pública porque primero facilitaba la gestión de los recursos por ese lado, pero además permitía mostrar, ¿no es cierto?, una mayor ejecución de inversión pública, que es un concepto que en algunos lugares lo tienen muy bien definido. Ese proceso, por ejemplo, en la nueva proforma, significó una reclasificación de gastos, ¿no? Y cuando hacemos ese proceso, la didáctica de transmitir el hecho de que se ha hecho una reclasificación y que tenemos que comparar lo comparable para poder hacer evaluación, ese proceso no es tan sencillo de transmitir. Y una iniciativa final con la que quiero concluir y mostrarles rápidamente, no sé si puedo compartir la pantalla, Eduardo. Sí, está activado. Sí, ok. Les quiero mostrar sencillamente una última iniciativa, ya en términos, digamos, de la transparencia de información. ¿Me confirmas, por favor, si pueden observar mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, bueno, les quiero mostrar algo, ¿no es cierto? Típicamente, por ejemplo, esta es la página web de nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, en donde tenemos la información de la ejecución presupuestaria, deuda pública, estadísticas fiscales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un sistema para evaluar la ejecución presupuestaria. Este es un sistema básicamente de reportería estática. Aquí está el boletín de endeudamiento de deuda pública, que como ustedes pueden ver es un boletín, ¿no es cierto?, estático, que también trata de explicar todos estos detalles, pero que probablemente es más para un ciudadano informado, digamos, entendido en el tema de finanzas públicas. Y hay estadísticas que están disponibles con conceptos que pueden ser complejos, ¿no es cierto? ¿Qué es sobre la línea y qué es bajo la línea? Es un concepto que para la ciudadanía puede no ser necesariamente interpretable. Toda esta información está disponible y a veces puede ser un poco críptica, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía pueda acceder a ella. Y estamos trabajando en una iniciativa, les quiero solamente mostrar la primera parte de esa iniciativa, en donde se pueda obtener todos los indicadores, ¿no es cierto?, desde el sector petrolero, sector real, sector fiscal, sector monetario, sector externo, ¿no es cierto?, e indicadores fundamentales de seguimiento, para que estén disponibles, ¿no es cierto?, no solamente en su versión gráfica, en la cual además un ciudadano que quiera hacer análisis o los medios de comunicación pueden, por ejemplo, exportar esta información y los datos de base para poder trabajar y hacer análisis, sino que también en el tiempo, ¿no es cierto?, vamos a generar alguna suerte de análisis específico. Aquí, perdón, se salió de mi clave por no refrescarla.
Dame un segundo. Perfecto, perdón. No refresqué el browser y... Ahí lo estamos viendo nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, esto era simplemente para decirles, bueno, aquí también vamos a tener alguna información que lo que va a permitir también en el tiempo es que podamos poner en disposición, ¿no es cierto?, de los analistas, en disposición de los medios de comunicación, también un poco la narrativa propia, ¿sí?, de la interpretación que tienen los datos que promovemos. En este sentido, hay que ser muy claros, ¿no es cierto? La información pública puede ser vista desde diversas ópticas y esto siempre va a ser un proceso, por eso digo, de diálogo, y el balance solamente existe entre que sea un análisis justo, informado, ¿no es cierto?, con las contrapartes, con la misma información, y a través de ese proceso nos podamos ir generando mejores condiciones para ese diálogo colectivo. Entonces, quiero finalizar sencillamente diciendo estos esfuerzos de ninguna forma son esfuerzos definitivos, pero entendemos que los procesos de transparencia son, si se quiere, una herramienta fundamental para el desarrollo. Es decir, en la medida en que podemos generar más información, en que los ciudadanos están mejor informados, en que los medios de comunicación tienen acceso a información fidedigna para poder hacer su análisis e interpretar la información, y que podemos ir generando esas capacidades en el tiempo, estamos seguros que la transparencia fiscal va a lograr su cometido en términos de encontrar estas soluciones compartidas entre las instituciones y la ciudadanía. Eso es lo que quería compartir con ustedes, así que les dejo el espacio y muchas gracias, Eduardo. Gracias, José Gabriel. Sin duda, grandes desafíos y debates e incluso iniciativas que estamos desde sociedad civil listos para apoyar y sumarnos. De hecho, hay una conversación que queremos retomar contigo y obviamente se nos vienen grandes momentos, por ejemplo, la co-creación del segundo plan de acción de gobierno abierto, en el cual nos da un paraguas y contexto para poder impulsar estos temas. Precisamente para ver experiencias y aprendizajes y caminos ya recorridos, tenemos aquí también a Paula Manera básicamente de la Oficina del Parlamento y Presupuesto, del Planeamiento y Presupuesto de Uruguay. Ella es responsable de información de gestión y gobierno abierto, quien nos va a compartir su experiencia y lo que a ellos les ha tocado avanzar en relación a su portal de transparencia presupuestaria, que es una experiencia bastante interesante que en su momento la podemos revisar. Entonces, adelante, Paula, bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, primeramente por la invitación y por poder compartir esta instancia con ustedes. Así que desde ya nuestro agradecimiento. También está participando en este momento Joaquín Saruque, que es parte del equipo, también parte fundamental del equipo de la sostenibilidad de este portal. Así que también un saludo para él, que está por cualquier consulta también después al final podemos conversar. Primero voy a compartir una presentación que... segundo. Perdón, que siempre hay algún problemita con esto. No lo encuentro. Perdón. La tengo abierta aquí. ¿Ustedes no la ven? No todavía. Ok.
Aquí, ahora sí. ¿Ya sí? Sí, gracias. Bueno, disculpen por estos minutitos perdidos. Bueno, primeramente voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible para que podamos encuadrarnos en el tiempo que dijimos. Simplemente un poquito el contenido de lo que vamos a conversar hoy es contarles un poco qué es el portal de transparencia y todo su proceso también, en qué contexto surge, el punto de partida, la información que definimos para publicar y todo su proceso de diseño. Otra parte importante son datos abiertos, que para nosotros es fundamental, y también contarles un poquito cómo ha sido la trayectoria de maduración en ese tema, y alfabetización presupuestaria, que es una línea que nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo, y que se enmarca también en esto que mencionaba el viceministro, en esto de facilitar y generar capacidades para la comprensión de los datos que publicamos. Primero comentarles que el portal es un sitio web que ofrece información reutilizable de presupuestos públicos, es un sitio web, y es una herramienta de gobierno abierto, y esto es importante porque ahora que mencionabas, Eduardo, tú, el próximo trabajo con el segundo plan de Ecuador, nosotros incorporamos al portal de transparencia presupuestaria como un compromiso en el tercer Plan Nacional de Gobierno Abierto. Eso nos dio un gran impulso porque nos permitió avanzar en todas las metas que estábamos comprometidos y tener además el aval del gobierno en aquel entonces, y que bueno, ustedes saben que los planes se aprueban por decreto presidencial, y eso genera también que el compromiso se logre, o por lo menos se pongan todas las fuerzas para que eso se logre hacer. Tenemos también como antecedente el Observatorio de Políticas Públicas, que también nos dejó un camino allanado. Nosotros, la OPP, es pionera en publicación de datos abiertos desde el año 2009. Fue la primera oficina que se dedicó a eso, que tuvo como un importante esfuerzo en apertura de datos de ejecución presupuestal. Luego también con la herramienta a dónde van nuestros impuestos, que aún continuamos usando en el portal de transparencia, con una forma de presentar la información de manera más interactiva. En esto también que hablaba José, de generar a las personas que puedan comprender de aquellos distintos segmentos de públicos a los que apostamos y los que ingresan en el portal, que puedan tener distintos tipos distintos formatos, ¿no?, de presentación de la información. También importante acá compartir la mesa con GIFT, con Aura, porque en el 2015 tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, cuestión que nos apoyó muchísimo y nos abrió de alguna manera un panorama para poder dar un paso más en ese observatorio y ampliar la oferta de información y poder embarcarnos en este desafío de generar un portal de transparencia presupuestaria. Obviamente con la colaboración del público clave, digamos, para generar contenidos. Esto también, una cosa que mencionaba José, también tiene que ver con esto, ¿no?, de hacer partícipe a la ciudadanía y a los distintos grupos que demandan información para poder de alguna manera definir la temática y las necesidades, y poder brindar las respuestas correctas para cada segmento de público, o por lo menos acercarnos a responder esas respuestas. Y de ahí, bueno, comenzamos a pensar en eso, en qué contenidos, para quién, en qué formatos, cómo relevar esa información. De ahí que en uno de estos... siguiendo como abocando a uno de los pilares de gobierno abierto, bueno, colocamos a la participación como un eje fundamental, y en la etapa de diseño tuvimos esa colaboración. Nos preocupamos por generar encuestas con periodistas, con analistas de sociedad civil, entrevistas en profundidad, talleres específicos, que en eso también tuvimos la colaboración, muy agradecidos de GIFT y toda su experiencia internacional. Y algo fundamental también, el análisis de los pedidos de información, de acceso a la información pública. Nosotros, Uruguay tiene vigente su ley de acceso a la información desde el año 2008,
y todos esos pedidos los tomamos como un insumo importante para ver qué estaba demandando la sociedad y qué podíamos nosotros también publicar en ese portal. Este es nuestro portal de transparencia hoy, con 6 secciones. Esta es la home, tenemos una parte de rendición de cuentas. Ahora mismo estamos trabajando en rendición de cuentas, que esto después se publica, vamos a mostrarles un poquito más adelante. Y respecto a los datos abiertos, nosotros, uno de los diferenciales de este portal es que partimos desde el primer momento de la premisa de que los datos están abiertos por defecto, o sea que toda la información que se publica en el portal tiene su correlación en dato abierto. También para acompañar esa comprensión y esos datos que no estén simplemente la reutilización para aquellos usuarios más especializados, también acompañamos de los metadatos y las notas metodológicas para mayor comprensión, y la información está publicada al mayor nivel de detalle, digamos, ¿no? O sea, cuanto más desagregados están los datos, tienen más potencial de reutilización, es más factible que se puedan reutilizar aquellos usuarios que lo desean o que están más interesados, como pueden ser, no sé, los investigadores, los periodistas o los que están más empapados en el tema. Los usuarios intermedios, nosotros tenemos, bueno, tipos de usuarios y tipos de formato para cada uno. También desde las visualizaciones hasta el grado de detalle, hasta el detalle más desagregado, hasta la publicación en estándares internacionales, todo que se adapte, digamos, como a los distintos segmentos de usuarios. Nuestra sección de dato abierto también es una de las secciones que también tiene más repercusión, porque hemos notado, y en esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cómo ha evolucionado la descarga de los datos abiertos que publicamos. Nosotros también tenemos los datos publicados por sección. Esta es la sección, como la pueden ver en pantalla, dentro del portal. Tenemos un tutorial también que ayuda, digamos, a su descarga, para aquellos usuarios que no estén tan familiarizados con estos formatos. Ahora bien, todos de alguna manera entendemos que la publicación no es suficiente. Esto también es algo que nos trae, nos convoca, digamos, esforzarnos en eso. Una vez publicados, no se termina nuestro trabajo ahí, sino que continúa y con mucho más esfuerzo, porque ahora necesitamos, bueno, facilitar la comprensión, ver la forma en la que se pueda, no digo enseñar, pero sí promover la reutilización, y además monitorear su uso, esto que les comentaba recién, poder ver cuántas descargas tenemos en el portal, cuáles son las secciones que más se descargan, dónde podemos apuntar para mejorar. Entonces, bueno, en lo de facilitar la comprensión tenemos las visualizaciones, esto mencionaba hoy al comienzo, a dónde van nuestros impuestos, lo pueden ver aquí. Ahí tenemos esta aplicación interactiva que nos muestra todo el presupuesto nacional y cómo está desagregado por área programática, ministerio, unidad ejecutora, ejecución y crédito, gráficas de resultado de rendición de cuentas, que son, ¿no?, esta cosa de poder acompañar con visualizaciones para que sea un poco más comprensible la información. Y bueno, para todo esto también es imprescindible conocer los datos que precisa la gente, ¿no? O sea, los datos que precisa el usuario, de qué forma esperan recibirlos. Esto viene de la mano con la primera etapa que tuvimos al comienzo del diseño, y que es algo que necesariamente debería sostenerse en el tiempo. A veces no podemos ir con el mismo ímpetu que al inicio, pero sí es necesaria una revisión periódica, digamos, de si la información que estamos publicando estamos por buen camino. Con eso nos ayudamos preguntando, por supuesto, pero también visualizando la actividad del portal, ¿no? Cuáles son las secciones que más se visitan, cómo ha sido la evolución de las visitas del portal a lo largo del tiempo,
en fin, y otras actividades. En el caso de la promoción y del uso, ponemos 3 ejemplos. Ahora, lamentablemente, se nos ha cortado un poquito este tipo de actividades, pero sí, desde el 2008 estamos haciendo, el portal se publica en 2017, comienza, digamos, está público desde el año 2017, pero a partir del 2018 empezamos a hacer este tipo de actividades, como por ejemplo las actividades del Open Data Day, Explora Datos para la mejora del gasto, webinars junto a GESIC, acá junto a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, justamente para la promoción y reutilización de estos datos y generar contenidos de análisis, ¿no? Con los datos que tenemos públicos. Acá, como les decía, la evolución de las visitas por sección, tenemos una evolución ascendente, cosa que nos gratifica mucho. Una de las 3 secciones más importantes es justamente la sección de datos abiertos, planificación de gobierno y rendición de cuentas. A su vez también tenemos información sobre otros organismos del Estado que no participan del presupuesto nacional, pero son importantes, y en esto remito de nuevo a lo que mencionaba José en su inicio, como las empresas públicas del Estado o las personas públicas no estatales. Y por último, alfabetización presupuestaria. Alfabetización presupuestaria es una línea de trabajo que es bastante reciente, bueno, ya tiene varios años, pero parece que estos últimos 2 años han sido uno solo, ¿no? Con pandemia en el medio y demás. Comenzamos a trabajar en esto porque nos dimos cuenta que era necesario generar capacidades en los distintos usuarios para la comprensión. Distintos usuarios, tenemos distintos segmentos de usuario, desde los adolescentes hasta los adultos menos especializados y hasta el más especializado. Entonces comenzamos a trabajar con el Banco Central del Uruguay, que tenía un proyecto de educar en economía, ferias con adolescentes, con la importancia desde los más chiquitos, desde primaria hasta secundaria, y esto también, la historia de la casa que mencionaba José, como una especie de caricatura. Nosotros generamos una actividad que se llama Ministerra Arma su Presupuesto. Es un país ficticio donde los adolescentes, en este caso fue diseñada a medida para adolescentes de cuarto, quinto y sexto año de bachillerato, donde se les presentaba la necesidad de presupuestar de acuerdo a determinadas medidas. Eso realmente fue muy interesante, y tuvo muchísima afluencia de adolescentes. Luego lo hicimos aquí también en OPP, particularmente, más allá de las ferias del Banco Central, y a su vez también herramientas dentro del portal de transparencia, ¿no? De trivias sobre cuánto sabes del presupuesto, videos animados también de cómo se construye el presupuesto nacional, sopa de letras, arma tu presupuesto también, que podés elegir y sacar y poner dinero, digamos, del área programática que desees. Es una actividad que fue el primer instrumento que incorporamos como actividad como herramienta de juego lúdica. Y esto que les comentaba de alfabetización presupuestaria. Acá pueden apreciar algunas fotos de lo que hicimos en su momento. También colaboramos, fuimos parte de un proceso del Instituto de Profesores, donde fuimos a incorporar el portal de transparencia como una herramienta para el aula, para aquellos que estaban formándose como docentes. Ese es un plan que sigue vigente. Y bueno, lo que nos queda, digamos, como seguir ahora, en esto de los planes de acción de gobierno abierto. El tercer plan de gobierno abierto nos incorporamos propiamente el portal,
Luego continuamos con su fortalecimiento, y ahora mismo en el plan vigente tenemos un compromiso de gobierno abierto, que es cómo entender a los presupuestos públicos, que habla específicamente de la alfabetización presupuestaria y las actividades que tenemos planificadas para realizar en torno a eso, con educación pública, con los distintos organismos del Estado, en planes y juegos, dependiendo del segmento de la población, pero sin tratar de incorporar la información que brinda el portal de transparencia dentro del trabajo de cada organismo público, por ejemplo, y también en el marco de la educación, por ejemplo, en la formación docente. También la nueva sección de ODS, que es algo importante en esto de poder aislar también los presupuestos que se dedican o que se destinan o se invierten en determinadas cuestiones. Acá hicimos un primer trabajo con la identificación del presupuesto en género, pero el trabajo continúa y bueno, ahora tenemos la planificación de gobierno con los ODS vinculada con que está a punto la nueva sección de incorporarse. También datos de compras del Estado, compras públicas del Estado, otra cosa que también mencionaba José. Bueno, después la sección de evaluaciones con información de intervenciones públicas prontas están en proceso de diseño para publicar, y continuar nuestro trabajo colaborativo también de red de portales de transparencia, que eso es algo que trabajamos en conjunto con GIFT y con los colegas de la región. Y bueno, y no sé si me extendí demasiado, pero les agradezco un montón. Acá les dejamos nuestros datos para que cualquier duda, para pasarles la presentación y bueno, y cualquier pregunta al final, a las órdenes. Gracias, sin duda una experiencia interesante. Tenemos ahí un par de preguntas que las resolveremos al final de las presentaciones. Vamos a darle paso a Camilo Ernesto Sandoval del portal de transparencia presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. Adelante, Camilo. Hola, muy buenos días a todos. No sé si me escuchan. Sí. Sí, perfecto. Ok, excelente. Bueno, primero es un gusto compartir hoy panel con ustedes. Es una actividad muy interesante y estamos muy contentos de poder participar y contarles nuestra experiencia como portal de transparencia en Guatemala. Bueno, nosotros somos un portal relativamente joven. La primera iniciativa para que esta herramienta saliera al aire fue más o menos en el año 2017. Surgió como parte de un ejercicio interesante propiciado por el apoyo de la comunidad internacional respecto a las necesidades que tenía sociedad civil de contar con información. Hasta ese año que les comento, pues nosotros tenemos el sistema de contabilidad integrada del Estado, que es un sistema pues bastante robusto, pero que requiere mucho conocimiento técnico para poder generar información. A partir de este trabajo que tuvimos con sociedad civil, hubo requerimientos de poder acceder a información más fácil, de una manera menos técnica, menos compleja y que fuera más amigable para el ciudadano. Viendo sobre todo que pues, la tecnología nos ha ido dando herramientas y todo que nos permiten facilitar ese trabajo. A partir de ahí nace la idea del portal que en su momento se llamó el Observatorio del Gasto Público, del Presupuesto Público. Y en su momento lo que arrancamos fue como un portal que mostraba información a nivel de datos, ¿verdad? Mostrábamos mapas interactivos, tablas, gráficos dinámicos que permitían a la sociedad pues acceder a la información que nos habían solicitado de una manera más rápida y amigable. Con el tiempo, pues hemos ido evolucionando. Han pasado ya algunas administraciones de gobierno y nos han pedido que el enfoque sea más ciudadano. Y aquí viene un reto interesante, ¿verdad? Porque cómo llevar hacia el ciudadano un tema que puede resultar complejo como es las finanzas y el presupuesto. Este es un reto que todos los compañeros que trabajamos en esta área pues tenemos, ¿verdad? Empezamos primero a darle una vuelta a nuestro portal, a cambiarle totalmente el enfoque y dejar de ser una herramienta estructurada, pensada en datos, a una herramienta con enfoque ciudadano. Y eso requirió ciertos cambios, ¿verdad? Darle una nueva imagen al portal, darle un mensaje o una información más diseñada para cada uno de nuestras audiencias. Eso nos llevó a analizar las herramientas que teníamos y a ir diseñando opciones para usuarios pues, básicos, usuarios intermedios y usuarios avanzados. Nosotros nos vimos inmersos en este proceso de rediseño del portal el año pasado.
vimos y tuvimos mucho apoyo del equipo de GIFS. Gracias a ellos vimos herramientas y experiencias de otros países que nos ayudaron, sobre todo en el tema de consultoría técnica, para poderla estructurar y darles enfoque a nuestro portal. Y a partir de ahí, hemos cambiado las ideas, ¿no? En un principio éramos como ingenieros generando tablas, generando datos para poder dar transparencia e información a la población, a dar un enfoque ciudadano, a hacer lo que es el user experience, la experiencia del usuario, ¿verdad? A tratar de hacer un portal que sea más fácil de comprender. A partir de eso, hemos tenido bastante apoyo de nuestra área donde trabajamos acá, en la Dirección de Transparencia Fiscal, y hemos ido enriqueciendo nuestro equipo. Esto es importante, lo mencionaba José, el contar con los recursos tanto afuera como adentro, ¿verdad? Dentro de la administración pública, con equipos especializados que nos ayuden a comunicar mejor y a trasladar nuestras ideas. En este sentido, nuestro equipo pues lo hemos ido enriqueciendo. Ahora contamos con un comunicador y con un diseñador que nos están ayudando a trasladar ese mensaje de una manera más amigable, ¿no? Por medio de infografías, estamos desarrollando algunos cursos especializados para medios, para la academia, para el sector de educación media, ¿verdad? Con la idea de poder llevar el mensaje de qué es el presupuesto y tengan información más certera. Ahorita estamos inmersos en ese proceso, ¿verdad? De poder trasladar la información de una manera más amigable. Tenemos bastantes retos, como lo mencionaba José. Seguramente hay temas de tipo de infraestructura. Ahorita la tecnología va avanzando y ya estamos trasladando la información a la nube. Cómo manejar información de este tipo cuando se traslada, qué herramientas y qué desarrollos tienen que hacerse para que la información siga siendo de fácil acceso a la población. Tenemos también diferentes retos en el sentido de que la ejecución financiera o la administración financiera y la información del presupuesto es una información que ya tenemos bastante madura, ¿no? Por eso podemos mostrarla de alguna manera, de diferentes maneras con nuestros tableros de información interactiva, pero tenemos el reto de poder entrelazar lo que es la información de la ejecución financiera con la información de la ejecución física. Ese es un trabajo en el que estamos ahorita viendo con el área de tecnología, cómo podemos contarle a la gente hacia dónde se va el dinero, pero también poder mostrar a través de las herramientas qué estamos haciendo con ese dinero y que ellos puedan llegar a nivel a pie, a ver las obras, a poder documentar, a poder generar la labor, como mencionaba José, de auditoría social, ¿verdad? De qué estamos haciendo. Ese es otro de los grandes retos que tenemos. Estamos trabajando también, como mencionaban, en lo que nosotros llamamos aquí indicadores temáticos, que es poder generar información vista desde puntos de interés de la sociedad, por ejemplo, desde el punto de vista de género, etnia, edades y cómo estamos distribuyendo el presupuesto en esos temas. Ese es un trabajo interno que estamos realizando también y que va avanzando conforme también las posibilidades de la tecnología pues nos permiten llegar, ¿verdad? Les voy a mostrar un poco el portal para que miren cómo estamos estructurados ahorita. Este es nuestro portal. Es el portal de transparencia presupuestaria. Aquí nuestro objetivo, como les platicaba, nosotros buscamos mostrar la información del presupuesto público de una manera amigable y sencilla. Tenemos espacios para mostrar documentación ciudadana. Aquí generamos información a través de PDFs o de infografías, ¿verdad? Donde vamos tratando de contar en un lenguaje, pues, más para el ciudadano términos tan importantes y tan complejos como lo que es el presupuesto. Tenemos nuestra área de biblioteca, donde vamos subiendo tutoriales o algunos videos que ayudan a llevar la información de una manera más fácil. Aquí tenemos un espacio de intercambio con la población, ¿verdad? Aquí tienen abierto un espacio donde ellos nos pueden decir quiénes son, qué información buscan, si lo que están encontrando es suficiente para sus requerimientos o en qué podemos nosotros ir estructurando y preparando información de mejor manera. Y tenemos un área de herramientas interactivas, que es donde tenemos todos los tableros donde presentamos la información de la ejecución del presupuesto, pues de una manera fácil y amigable. Uno de los retos que nos puso la administración acá es poder llegar a lo más profundo de la información en 2 o 3 clics. Tiene que ser muy fácil para el usuario ingresar a una pantalla, darle 2 o 3 clics a través de un mapa, de un gráfico dinámico y poder ver cómo llegar a la información. Y es a partir de eso y a las herramientas que nos ha dado la Dirección de Tecnología que hemos ido creando estas herramientas interactivas. Voy a ver si puedo mostrarles una por acá.
con la que buscamos ir satisfaciendo las necesidades del ciudadano. Por supuesto, esto requiere de una comunicación constante, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos de este lado, pero del otro lado hay que ver realmente qué es lo que necesita el ciudadano. Si la información, aunque para nosotros sea de una manera mostrada, de una manera sencilla, hay que ver si ese lenguaje está llegando realmente a lo que queremos. Otro punto que hemos reforzado mucho este año es el tema de la analítica del sitio. Esto lo vimos como uno de los puntos a mejorar en la encuesta que se pasó el año pasado con el equipo de GIFT. Sabíamos que teníamos un portal con datos robustos, pero necesitamos poder llevar analítica para conocer quiénes son nuestros usuarios, qué es lo que más se visita, qué es lo que más llama la atención, si las herramientas que estamos creando están llegando a donde queremos que lleguen. Es a partir de esto que también pues, se ha enriquecido el equipo. Ahora tenemos a alguien que hace la labor de SEO, mide visitas, mide los sitios más descargados, tiempos de acceso en el portal, y eso nos permite ir mejorando e ir trasladando el portal a lo que sabemos que realmente la ciudadanía necesita. También hemos impulsado nuestras propias redes, ¿verdad? El portal de transparencia presupuestaria tiene las propias redes. A pesar de ser una dependencia que está dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, hemos logrado crear nuestro propio espacio de comunicación a través de las redes sociales, y a partir de eso pues hemos generado diferentes campañas en las diferentes redes sociales de mayor audiencia para poder darnos a conocer y conversar con la ciudadanía, ¿verdad? Sobre todo llegando al público más joven, ¿verdad? Que es el que ahora pues ya todo es por teléfono, entonces poder generar herramientas y mensajes claves que les ayuden a ellos a ir conociendo, porque seguro a un público más informado pues va a ser más fácil llevarle la información. No sé si pueden ver ahorita uno de nuestros tableros. Aquí se mira un mapa. Aquí tenemos un mapa de calor, por ejemplo, donde solo poniéndonos encima podemos ver la ejecución presupuestaria, mayor intensidad del color, mayor ejecución. Los mapas, por ejemplo, bajan a nivel de departamento o a nivel municipal, incluso mostrando también la ejecución del presupuesto. Aquí bajamos a un departamento y podemos ver un mapa de calor ahora de un municipio, de un departamento en específico y todos sus municipios. Nosotros, gracias a la labor de estar viendo qué es lo que interesa y todo, hemos ido diseñando nuestro portal. Como ustedes pueden ver de este lado, tenemos información sobre el presupuesto vigente, ejecutado, que son los puntos que sabemos que la gente consulta más, que el ciudadano consulta más, los medios. Mire cuánto es el presupuesto, cómo va la ejecución de ese tipo de presupuesto, cuánto es funcionamiento, cuánto es inversión, cómo ha sido la ejecución en función del tiempo. Esa información es descargable, no es descargable. Entonces, con base en eso hemos ido estructurando nuestro portal. Toda la información que ustedes encuentran acá es descargable en Excel o en los gráficos también, con toda su información de respaldo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el reto de la transparencia pues, es un reto grande. Es algo que consideramos que no se detiene en función de que va creciendo la tecnología. Vamos pudiendo generar herramientas más eficientes que lleven la información de mejor manera al ciudadano. Sabemos que no solo el portal de transparencia es la única herramienta, hay otras herramientas que desde nuestra Dirección de Transparencia Fiscal estamos impulsando. Hablamos del tema de robótica de procesos, ¿verdad? Para automatización de tareas y tratar de responder cuestiones que son muy básicas y recurrentes al ciudadano por medio de robots que generen información más rápida y más a la mano. Hablamos de la digitalización de procesos, ¿verdad? Estamos viendo los procesos que atienden a los servicios más importantes de las instituciones públicas para poder hacer una atención virtual, ¿verdad? Y ya que la gente puede entrar a través de aplicaciones, el ciudadano puede entrar a través de aplicaciones y generar su actividad sin tener que presentarse a los sitios. Estamos hablando también de procesos de generaciones de firmas electrónicas, esto para la agilización de la gestión interna de las entidades, ¿verdad? Y poder responder con mayor rapidez a las necesidades. Y dentro de esto, pues embarcamos también el portal de transparencia, que hablando de gobierno abierto, pues se refiere a tema de apertura y cuentadancia, ¿verdad? Poder tener a la mano de la información, a la mano de la población, la información de manera oportuna y actualizada. Todo esto que ven ustedes acá
se alimenta directo de nuestras bases de datos, no es información que pase por un Excel y que tengamos que estructurar. Aseguramos la calidad de la información, aseguramos la fuente, ¿verdad? La información que ustedes ven acá entra en los sistemas de contabilidad del Estado y pega exactamente igual para que sea fiable y esto ayude pues a la toma de decisiones oportunas. En general, pues esto es lo que puedo platicarles del portal, es un proceso en camino, ¿verdad? Ahorita estamos avanzando también en el tema de desarrollar versiones móviles y generar herramientas que cada vez respondan de mejor manera a las necesidades de la población. Muchas gracias, Camilo. Excelente la experiencia. Y para cerrar esta conversación, vamos a escuchar a Aura Martínez de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, o GIFT, por sus siglas en inglés, quien nos va a compartir más sobre lo que hacen y el estándar que promueven. Adelante, Aura, bienvenida. Muchas gracias y trataré de ser muy breve también para el tiempo de las personas que nos acompañan. Me pareció muy interesante escuchar las experiencias tanto de Paula como de Camilo y por supuesto de Ecuador. Me da mucho gusto que ya esté en este camino. Creo que ya pueden ver mi pantalla a tamaño completo. Yo solo quiero empezar con también qué somos desde GIFT. Somos una red que ya tenemos más de 10 años que vincula a través de una red con las instituciones que ven en pantalla, fundada por las instituciones que ven en pantalla, gobiernos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la International Budget Partnership, que nos concatenamos para encontrar, compartir y avanzar soluciones frente a los retos que justamente ustedes estaban hablando respecto a la transparencia fiscal. ¿Cómo lo hacemos? Pues sobre todo a través de una red de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, que es clave como interlocutor, y bien es un espacio que en el caso de Ecuador está Fundapi, me parece fundamental, y también el encuentro con organizaciones internacionales que también apoyan con una parte muy importante que mencionaron ya, que es el tema del fondeo. Desde América Latina tenemos todos estos miembros de la GIFT, incluyendo ya también ciudades, no solamente gobiernos nacionales. Bogotá ha sido la primera y ya hablaremos un poquito de ello. Y fomentamos también la existencia de principios que nos ayuden a guiar un poco pues estos caminos hacia la transparencia, desde los principios específicos para la transparencia, pero también acerca de participación ciudadana, porque la transparencia en sí misma consideramos que es una obligación de los gobiernos, que se puede llevar a cabo de diferentes maneras, pero que tiene un fin, que es que la sociedad civil pueda ocupar su lugar, no solo de manera organizada, sino de manera individual en el escenario público y en el escenario de la política fiscal. En este sentido, también nos parece muy importante, pues, qué información presentar, ¿no? Ya lo comentaron varias de las intervenciones anteriores, de la gran gama de cosas que hay que presentar y si esto es fácil o difícil de entender. Nosotros nos guiamos por ejemplo, cuando preguntan qué hay que publicar, bueno, a través de los pilares del Fondo Monetario Internacional, que son bastante amplios, están en su manual de transparencia fiscal, y lo que ya presenta el índice de presupuesto abierto. Este índice, si bien no se mide para absolutamente todos los países, justo ya en el chat se mencionó que hay algunos países que todavía no lo están midiendo, no necesariamente es el índice per se, sino es como una herramienta metodológica que nos ayuda a pensar en qué publicar. Para Latinoamérica, desde el lado del Fondo Monetario y las iniciativas que ya se han publicado y que el Fondo Monetario, a qué países ya ha tenido misión para evaluar su transparencia, son los que ven en pantalla. Cómo se ve una evaluación de este tipo, como esta que está en pantalla, nos da algunos semáforos de qué información se considera transparente, y para muchos países de la región se puede localizar, incluido Guatemala, que está aquí presente. Del lado de la encuesta de presupuesto abierto, vemos en pantalla que en la valoración anterior, que bueno, ya está muy pronta a estar caduca, al final de este mes tendremos la nueva valoración para todos nuestros países, pero en la anterior, en la que 2019, si bien el promedio global era de 45, algo bajo, en Latinoamérica estamos un poquito arriba del promedio con un 51.
Y tenemos en pantalla también la mayoría de los países que están evaluados en nuestra región, más o menos cómo les va, y los países que han tenido una valoración superior. Esto no quiere decir que eso se vaya a continuar, y como vemos en general, si bien tenemos un promedio un poquito más alto que la región, como región a nivel global, lo que sí vemos es que hay bastante disparidad. Tenemos más países que están alrededor de los 40 y 50 y unos cuantos scores bastante altos que levantan el promedio, con lo cual como región pues tenemos mucha área de oportunidad a que la parte central de nuestros, la parte central en lo que me refiero es la mayoría de nuestros países pues se eleve. Ahora bien, esto es el qué y cómo nos ha ido como región. Ahora el cómo, y esta parte es clave. Como parte de lo que promovemos desde la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal es la presentación en datos abiertos. Para esto hay bastantes diferentes tipos de estandarizaciones. Está la estandarización de datos presupuestarios, de contrataciones, para la iniciativa COST para la transparencia en infraestructura, la iniciativa para la transparencia en... Ay, y ahora me tapa mi propio Zoom, lo que dice hasta abajo. Pero existen muchísimas formas de hacer transparente la información. ¿Esto por qué es relevante? Porque además de tener todas estas características, se menciona mucho sobre si la información es difícil de comprender y contextualizar. Ahí es muy importante que ya las personas usuarias entienden de cosas mucho más complejas que de la información presupuestaria. ¿Y por qué entienden la información mucho más compleja que la información presupuestaria? Porque les parece útil. La información presupuestaria tiene que ser útil para ellas y útil y accesible con todas estas características. Y hay muchísimas confusiones en cuanto a qué es útil y no. Y es responsabilidad de los gobiernos que sea útil, no responsabilidad de las personas entender. La gente entiende. Eso creo que es muy evidente por la sofisticación de las herramientas tecnológicas que la mayoría de la gente joven ya utiliza de manera cotidiana. Entonces, por ejemplo, este tipo de información, muchas veces que vemos que los gobiernos publican, si bien que no sepamos mongol, no nos complica porque este es cirílico y es un documento de Mongolia, sabemos que es una imagen. Publicar las cosas en imagen, publicar tableros, no es un dato abierto. A veces también tenemos este tipo de herramienta, publicar en PDF, publicar informes, no es un dato abierto. Publicar hojas de cálculo que ya traen los cálculos hechos, que están formateadas, que vienen con fechas, no es un dato abierto. De hecho, incluso a lo mejor cuesta más trabajo. Probablemente hay una persona en el ministerio que solo le toca hacer esta tabla. Lamento mucho el tiempo de esa persona, pero no es un dato abierto. Esto una máquina no lo puede leer. Si una máquina no lo puede leer sola, no es abierto. Una visualización muy bella, muy estructurada, que nos simplifica la vida, no es abierto. Y es muy importante porque a veces nos confundimos sobre si esto es ciudadanizar. Es muy importante que si solamente hay la opción que el gobierno da, no es ciudadanizar. Ciudadanizar significa que le das a la persona la oportunidad de tener tu presentación y cualquiera que la persona quiera. Si solo está la presentación ofrecida por el gobierno, eso no es ciudadanizar. Eso es presentar de la manera que el gobierno le parece más bella o más entendible. Si yo no puedo hacer la mía, no fue ciudadanizado, no fue abierto. De ahí que, cómo publicar es clave. A veces pareciera que la presentación del lado, bueno, a mi lado izquierdo es más simple, más fácil. Eso es más fácil para quien lo hace. El resumen es entendible para quien tenía la data para resumir. Aunque la versión de la derecha parezca más burda, a lo mejor para muchos más fea, lo que me da es la oportunidad a mí como persona desde la ciudadanía, como individuo o incluso como máquina, de hacerlo como yo quiera. Y eso es hacerlo abierto, hacerlo para las personas. Hacerlo más bello no es abierto. Incluso esta presentación que nos podría parecer muy fea o muy complicada, recordemos que este nivel que a lo mejor es un poquito sofisticado, es el nivel que utilizan ya las personas más pequeñas, incluso para jugar videojuegos. Si nos parece que podemos darle un videojuego a un niño o a una niña,
Entonces, esta información no nos debería parecer más sofisticada. La información que nos permite tener un estándar de datos abiertos es formateada en esta forma. Nos permite tener reglas sobre cómo se describen y registran los datos. Nos permite con identificadores no propietarios como un CSV y JSON. ¿Y qué significa que sea no propietario? Que, por ejemplo, muchas veces los gobiernos publican en Excel y se nos olvida que Excel cuesta. Una persona que no tiene una licencia de Excel lo puede usar o lo está usando de manera ilegal o simplemente no tiene acceso. Publicar en formatos que no requieren que una persona pague para acceder es clave. No es necesariamente los formatos que los gobiernos están más familiarizados, como PDF, que es una licencia de Adobe, o Excel, que es una licencia de Microsoft, pero son formatos que se pueden abrir y, como ven en esta pantalla, en un navegador de Internet. Cualquier persona que tenga acceso a Internet puede abrir. Que también nos facilitan los estándares y los datos abiertos, que se comuniquen diferentes tipos de informaciones. La cuestión de la relevancia, y si se entiende, tiene mucho que ver con que sea relevante para la gente. Para la gente, a lo mejor, si tú le hablas de costos fiscales, de perspectivas macroeconómicas, no sé, no me parece tan atractivo. Pero pues no tengo que hablarte de esto, te puedo hablar de infraestructura, de proyectos de inversión, que eso pasa en la esquina de tu casa. Te puedo hablar de contratos, que eso todos los días lo ves en los medios, que hay gente robándose dinero por alguna licitación. Que te puedo hablar de industrias extractivas, que es muy importante para la gente que le interesa el medio ambiente y recientemente a más gente le interesa el medio ambiente. Todo eso a la vez son datos y a la vez son datos fiscales. Si yo quiero que entiendas de todos los conceptos complicados, no es tu responsabilidad como persona entender mis términos. Es mi responsabilidad como gobierno, sociedad civil y academia especializada ponerlo en términos que te importen. Y todos estos términos a la gente le importan. Y ahí vamos a los datos centrados en el usuario y a presentarles algunas experiencias de casos que han sido relevantes. Brasil, por ejemplo, tenía este portal y digo, solamente para hablar de algunos otros casos, porque los que se nos han presentado hoy, la verdad es que son excepcionales y de una calidad muy, muy relevante. En el caso de Brasil, una parte importante es que ha habido evolución. Un portal jamás es estático. Una forma de presentar la información no puede ser la misma y los casos que vimos hoy, el caso de Brasil y otros, sirven para ellos y en ese momento. Seguirán evolucionando. Pero lo que sí nos hablan es un poco de qué contenidos han sido relevantes y que nos pueden ser relevantes a nosotros también. Por ejemplo, asignaciones y ejecuciones presupuestarias, las funciones del gobierno a veces son una cosa que a la gente le importa. Una cosa que puede ser importante para las personas y que lo ha sido en el caso de Brasil son empresas privadas sancionadas, los contratos, viajes oficiales. Este también es el caso de Chile, que publica cuánto dinero gasta la gente. Digo, recientemente no ha habido tantos viajes, ¿verdad? Pero puede ser interesante para la gente. También cuánto ganan los funcionarios públicos, ha sido un tema muy relevante. De Estados Unidos, lo que quiero resaltar es que este portal, el que es el de datos abiertos de presupuesto, se adaptó inmediatamente a la pandemia. ¿Y por qué? Porque tienen un esquema muy específico y una legislación sobre cómo recopilar la información. Esto es muy importante. Si tú no tienes una forma de organizar y hacer sostenible la información que recolectas, entonces su publicación no es sostenible. Por eso es como para mí importante resaltarlo. Y tienes esta especificación y mención de cómo se hace, para que la gente tenga claro que está viendo. Tienes glosarios, que también son muy importantes, que a mí esta función de glosarios que tiene el portal de Estados Unidos, pero que tienen muchos en el mundo, me parece que resuelve muchísimo de este tema de si le entienden o no. Si no le entiende uno a una cosa, va al diccionario o lo googlea, ¿no? Entonces, ahora eso, si te lo da la página, avanza mucho más rápido. Del caso de México, lo que quiero resaltar es la cantidad de información, de nuevo, que nos puede dar ideas de qué es relevante. Programas presupuestarios, evaluación del desempeño. Hay gente que no le interesa tanto cuánto dinero, sino para qué. Inversiones, infraestructura educativa, transferencias a los gobiernos subnacionales. Cuando nos preguntamos qué publicar y a quién le interesa, podemos tomar un montón de ideas de fuera.
Hay portales donde se usa inteligencia artificial para que la gente pueda encontrar qué subsidios les aplican. Yo le puedo preguntar, soy una mujer, soy mexicana, bueno, soy de este tipo de estrato social, ¿qué apoyos hay para mí? Para que exista este tipo de herramientas, de nuevo tenemos esto de que el dato tiene que ser totalmente crudo. Ingresos fiscales locales, la recaudación de agua, ¿no? En México el impuesto predial es el impuesto a la tenencia de una propiedad. Y también de apoyos a emergencia. En México tiembla mucho. Entonces, ese tipo de cosas que generan tragedias hace que la gente voltee a ver cómo se gasta el dinero ahí. Las coyunturas difíciles son una gran forma de demostrarle a las personas el compromiso de los gobiernos con la transparencia. Y como se dijo, la alfabetización presupuestaria es clave. Para eso GIF tiene herramientas en línea que son de acceso para todos. El uso ya de la información, nosotros promovemos los rallies y exploradatos, que son iniciativas de involucramiento ciudadano que llaman a la gente a publicar en redes sociales, a ir a las obras públicas, a analizar la información en temas que les interesan. Ahí, bueno, en pantalla pueden ver algunos de los ejercicios donde incluso la foto que ven ahí de este chico, él vio algunas obras y se fue a platicar con las señoras que vendían en el comercio informal alrededor, a ver cómo les beneficiaba o no la obra. Pero a partir de lo que vio en un portal de transparencia de presupuesto, él ni siquiera sabía que existían estas obras. Por ejemplo, también la de arriba, que pudieron constatar la construcción de un estadio. Lo que ponían en los comentarios es que ni siquiera sabían que se estaba construyendo eso con recursos públicos, pensaban que eso era solamente inversión privada. Entonces, no siempre los ejercicios de transparencia tienen que ver con queja. A veces la ciudadanía ni siquiera está enterada de las cosas buenas y es reacia a las cosas buenas que suenan como discursos, pero es mucho más receptiva de las cosas buenas que se dan en el contexto de una transparencia más allá que de un proselitismo. Para finalizar, solo quiero mencionar algunas de las cosas que han apoyado que nuestra región supere algunos de los desafíos que tiene en este aspecto, que es, por ejemplo, que exista liderazgo político. Es muy importante que desde los altos niveles, y por eso me dio mucho gusto compartir panel hoy con el señor subsecretario, ese liderazgo y ese convencimiento es clave. El marco regulatorio, ¿no? Y también me dio mucho gusto recibir un correo de Eduardo donde vi unas propuestas de reforma que tocan estos puntos. Eso es clave incorporarlo. Entonces ahí ya estoy viendo dos de los elementos en el Ecuador. Espero que sean más palomitas, más checks para que siga avanzando. Es muy importante también los aspectos organizativos. Muchas veces no se toma en cuenta que la operación es clave. Hay que tener personas, unidades, y esto ya lo comentaron en el panel. Hay que tener un catálogo de los datos. Si no sabemos qué datos tenemos, no podemos saber hacia dónde vamos. Es muy importante. Hay que identificar la demanda. No solo es la oferta lo que nos interesa. En esta dinámica no solo es lo que el gobierno puede ofrecer, sino qué quiere la gente. La caracterización de la demanda es clave. La sociedad civil, los medios, el sector privado, el mismo sector gubernamental es una propia demanda y no hay que ignorarla. La respuesta a solicitudes de información, etc. En cuanto caractericemos bien la demanda, seremos más eficientes ofertando. Y pues finalmente, la reutilización y fomentar las comunidades de personas usuarias. Si no tenemos una demanda que nos escucha, podemos tener grupos que fomenten que nos escuchen. No podemos en ese sentido minimizar los esfuerzos de medios, de academia, para utilizar la información, sobre todo si no nos conviene. De hecho, hay que fomentar que utilicen la información de manera correcta. Y bueno, con eso termino, espero no haberme tomado demasiado tiempo y agradezco muchísimo la invitación y desde GIF quedamos a todas sus órdenes y muy al pendiente de las novedades que nos puedan traer desde Ecuador, Guatemala y Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Aura. Interesante. Ha sido grato realmente escuchar varias experiencias. De hecho,
no hemos pasado unos minutos de lo previsto, pero ha estado muy interesante las presentaciones. Antes de cerrar, no sé si alguien de los que nos acompaña tiene alguna consulta o inquietud para que la haga, la puede escribir o nos puede indicar. Mientras tanto, alguien en el chat nos pregunta para Aura si ha existido coordinación con Perú para que ingrese a GIFT. Sí ha existido comunicaciones. De hecho, estaba en el proceso de enviar una carta de adhesión. Me parece que con tanto cambio político que han tenido de manera reciente ha sido complicado dar ese seguimiento, pero nosotros estamos en la mejor disposición de continuar esas conversaciones. Excelente. Byron nos pide tu presentación ahora. Bueno, nos la compartes y se la haremos llegar a los participantes. Hubo unas consultas para Paula que vi que ya las respondió en el chat, por lo que no sé si alguien más tendría alguna consulta de inquietud, si no estaríamos dando por cerrada esta sesión para no abusar más de su tiempo, tanto de los panelistas como de los participantes. Si no hay preguntas, a ver, vamos por acá. No, parecería que no. A ver, Cristian, hay una pregunta para cerrar con esta, nos pregunta, entonces, dato abierto se trata de disponibilizar los datos originales enmascarando información sensible, datos personales o similar. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Pues en sí, es exactamente dar la información y como lo mencionó ya Paula también, de abierta por defecto, como está. Claro, más allá de la palabra enmascarar no me encanta tanto, yo diría anonimizar los datos personales, proteger la privacidad de las personas y en particular es muy importante para beneficiarios de programas sociales o personas que son víctimas de alguna situación. Ahí la protección de su privacidad y de la acción del gobierno es muy importante. Entonces, más allá de tapar cosas, es proteger a las personas cuya privacidad es fundamental. Listo, muchas gracias. Con eso damos por cerrada esta sesión, agradeciéndole a Paula, a Aura, a Camilo, a Joaquín, que también se integró, y a José Gabriel, quien tuvo que retirarse un poco antes, pero ha sido una conversación muy interesante. En nuestro lado, obviamente, desde Fundapi, Sociedad Civil, estamos buscando impulsar estos procesos. Esperamos poder motivar más conversaciones como estas en el país y poder impulsar la adopción de este tipo de estándares y, más que nada, el poder acercar a la ciudadanía al conocimiento y entendimiento del tema presupuestario y eventualmente a la co-creación incluso de su diseño en determinado momento. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Saludos. Gracias para todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Felicidades a Fundapi. Hasta luego. Sí, felicidades. Seguimos en contacto. Seguimos Gracias. en contacto. Nos vemos. Gracias. Adiós.